Hola, mi nombre es César Canajura. Gracias por acompañarnos a nuestro servicio en línea. Para comenzar, me gustaría leer la palabra de Dios en el Salmo 24, versos 7 al 10. Y dice así: Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor es valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántese puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Vamos a cantar. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León, todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León, todos se postrarán ante ti.
Oh Señor, pues tu gracia nunca falla. Mi vida en tus manos siempre está. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Es que fiel ha sido siempre tu bondad, nunca se acabará. Con cada aliento que respire, yo cantaré de lo bueno que es Dios. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Hoy me postraré y me rendiré, te entrego todo a ti. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Hoy me postraré y me rendiré, te entrego todo a ti. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirán. Es que fiel has sido siempre. Tu bondad nunca se acabará. Con cada aliento que respire, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Es que fiel ha sido siempre. Tu bondad nunca se acabará. Con cada aliento que respire, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Si nos visitas por primera vez, muchas gracias. Para más información sobre nuestra iglesia, visita nuestra página o mándanos un correo. Si andas buscando una manera de conectarte, visita nuestros grupos de vida, visita la página web o mándanos un correo para poder conectar con los demás.
Esta es una forma excelente para hacer vida con otros cristianos y crecer en este cristianismo. Ahora que ha comenzado el año escolar, nuestros ministerios juveniles están trabajando para conectar con los estudiantes. Visita nuestra página para más información. El 9 al 11 de octubre vamos a tener nuestro segundo anual campamento como iglesia. El campamento va a ser en Green Oak Ranch en Vista. Busca en línea todos los detalles y cómo registrar. Esperamos que puedas unirte en línea o en vivo a nuestra reunión anual. Los miembros votarán sobre la declaración de fe actualizada. Y de nuevo, gracias por tu continuo apoyo a nuestra iglesia. Si te gustaría apoyar a nuestro ministerio, visita nuestro link que está en la pantalla. Antes de darle el tiempo al pastor Esteban, me gustaría leer lo que las Escrituras dicen en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahora vamos a unirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que nos hables en este día por medio de tu palabra. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque estás con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Señor, te alabamos y te adoramos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola familia, amigos, a todos aquellos que nos están viendo a través de estos medios. Les mandamos un saludo muy caluroso a todos ustedes y a sus familias. Y esperamos que este servicio y el mensaje del día de hoy sea de mucho ánimo y que sea una experiencia muy positiva para sus vidas. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir en un mensaje sobre un relato, una historia que como niño atesoré mucho. Ahora sí que me sentí bien, no sé, muy raro reflexionando en el mensaje y todo. Nunca me imaginé predicar en esas historias que las vemos como historias infantiles. Como por decir Abraham y al punto de sacrificar a su hijo Isaac, Noé y el diluvio, Daniel en el foso de los leones, en este caso los 3 jóvenes que van a ser lanzados al horno de fuego. Entonces, la verdad que me recordó, me llevó a cuando era un niño. Me das cuenta que fui transportado cuando tenía unos 6, 7 años y estaba en mis clases de escuela dominical. Y ves a estos personajes y dices, wow, qué grandes héroes de la fe. Y la verdad que sí son grandes héroes de la fe. Y yo me acuerdo que como niño, wow, yo quiero ser como un Daniel, yo quiero ser eso y lo otro. Y pasan los años y ya vemos que, wow, estos personajes sí son, la verdad, unos héroes de la fe. Porque nos damos cuenta qué tan difícil es la vida conforme nos vamos creciendo, nos casamos, formamos nuestros hogares, vamos ejerciendo nuestras carreras. Nos vamos dando cuenta qué tan difícil es mantenernos firmes en el Señor. Y una de las cosas que me quedé pensando es de que qué mejor ejemplo como estos individuos, estos 3 jóvenes, que nos enseñen de cómo estar firmes en nuestra fe. Yo creo que vivimos en un tiempo, vivimos en un tiempo que como cristianos, ahora sí como decía un amigo mío, nos estamos mezclando demasiado, nos estamos doblegando demasiado. De pronto no imágenes, de pronto no estamos idolatrizando ciertas cosas, pero sí nos estamos doblegando y nos estamos doblegando en nuestras convicciones, nos estamos doblegando en nuestra fe ante Dios, nos estamos echando para atrás en ciertos aspectos por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros trabajos, por avaricia al dinero, por muchas cosas nos vendemos y no nos mantenemos fuerte en nuestra postura, no nos mantenemos fuerte en convicción, no echamos mano de esa fe tan increíble que Dios nos ha dado para amarle y para servirle y para exaltarle. Y parte de ello es de que el día de hoy espero que seamos animados, que seamos también enfrentados, muy retados de lo que es una fe
que es a prueba de fuego. Incluso es el título del mensaje, una fe a prueba de fuego. Y esa es la fe que el Señor quiere de nosotros, una fe con completa confianza en Él. Incluso el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, que es conocido como el Salón de la Fama, hace mención de varios de estos personajes que mencioné, como de Abraham, como de Noé, como de Daniel, como de estos 3 jóvenes, y dice que incluso hace mención de estos 4 personajes en el libro de Daniel, porque dice que con su fe cerraron la boca de leones, con su fe apagaron las llamas de fuego. Entonces, cosas poderosas suceden cuando ejercemos nuestra fe en el Señor. Cuando nos ponemos y nos paramos firmes, tomamos nuestra postura, el Señor hace cosas increíbles. Tanto hizo en estos hombres que estos hombres nos dejaron hasta un legado, nos dejaron un ejemplo a seguir. La historia que vamos a leer hoy está en Daniel capítulo 3 y vamos a cubrir los 30 versículos. Claro que para redimir el tiempo no vamos a leer los 30 versículos, pero le voy a proveer un sinopsis, un resumen de lo que se trata aquí. Y antes de eso quiero darle un poco de contexto de lo que ha pasado en los últimos capítulos. Vimos que el pueblo de Judá cayó a las manos de los babilónicos. Dios había tratado con ellos por muchos años a través del profeta Isaías, profetas Jeremías, y la gente no se quería tornar al Señor y seguían en su desobediencia muy tremenda, muy renuentes a las cosas del Señor, y el Señor les dice, a través de Isaías les dice, lo voy a poner en el horno de aflicción, pero por amor a mi nombre. Es decir, lo voy a hacer pasar por este tiempo difícil, van a tener que aguantar estas consecuencias, pero es para refinarlos, dice la palabra de Dios, para refinarlos y por amor a mi nombre. Entonces, de cierta manera, cuando pasamos por situaciones difíciles, es porque Dios nos está refinando y el nombre del Señor está siendo glorificado. Aunque no lo veamos en el momento, pero a largo plazo, eso es evidente. Y estos 4 jóvenes son traídos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son traídos de Babilonia. Y son traídos con un propósito especial en que ocupen lugares oficiales en el nuevo gobierno que está estableciendo este gobierno babilónico, y más que nada para ayudar con la transición conforme estaban llevando a cabo las deportaciones. Entonces ellos fueron traídos en la primera deportación y me imagino que estaban ayudando mucho, como hablaban los 2 idiomas ahora, hablaban el idioma de ellos y el idioma de los babilónicos, podían asistir con otros judíos que estaban siendo también exiliados y deportados a este nuevo reino. Y lo que sucede en este nuevo reino es un reino muy pagano. El rey es el rey Nabucodonosor, es un rey que es muy lejano de Dios, no quiere nada de Dios, es un hombre lleno de arrogancia, incluso es un hombre muy impulsivo, excesivo, compulsivo, todos los ivos que te puedes imaginar. El tipo es muy perfeccionista, es muy excéntrico en muchas cosas. Y lo primero que hace con estos jóvenes, vimos en el capítulo 1 que les cambió sus nombres, y vimos cómo eso no les afectó su identidad que ellos tenían en Dios. Incluso ellos no quisieron comer las comidas que estaban comiendo los demás por propósitos muy específicos, y cómo Dios los respaldó a ellos en eso. En el capítulo 2 acabamos de ver cómo Nabucodonosor pide una tarea imposible. Impide que alguien le diga a él cuál es su sueño y que se lo interprete. Y para honra y gloria del Señor, el Señor le habla a Daniel. Y Daniel le puede proveer ese sueño, visión que tuvo junto con la interpretación. Y al final de la historia reconoce Nabucodonosor que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses y es el Rey de los reyes. Y por cuanto le hizo este favor tan grande y por la obra tan grande que hizo Daniel en la vida del rey, encuentra favor Daniel en los ojos del rey. El rey lo pone en una posición de gobernar varias provincias de la región de Babilonia. Y incluso Daniel en ese momento aprovecha para también usar su influencia y poder poner también a sus amigos en una mejor posición. Entonces, ese es el contexto en el que terminamos en el capítulo 2. En el capítulo 3, al parecer al rey se le había olvidado la visión y las implicaciones de ese sueño, de esa imagen en la cual él representaba la cabeza de oro, y se le olvidó, yo creo, cuál era el final de eso. Entonces, en el capítulo 3, y aquí le va el resumen, en el capítulo 3, él manda a erigir una estatua grandísima. En algunas versiones dice la imagen, que tiene que ver con una figura humana, y es como de 90 pies de alto, como por 9 pies de ancho. 90 por alto, 9 de ancho. Grandísima la estatua. Dicen que era de oro. No creo que era de oro sólido, más bien como de oro, como pintado de oro, plateado de oro. Pero en todo caso,
manda a ordenar, hace un edicto de que todo el mundo se tiene que doblegar ante esta figura, adorarle, honrarle, darle homenaje, doblegarse, inclinarse. Y dice que el que no lo hace será lanzado al horno de fuego. Y entonces ya están listos para hacer la dedicación, ya están todos los oficiales, los principales del equipo, como quien se dice el gabinete político administrativo, el grupo elite, de todos juntos con el pueblo. Están ahí y están ya listos para hacer la dedicación, ya la trompeta está sonando, la sinfonía está dando a todo lo que da, con todo tipo de instrumentos. Y se dan cuenta que los que no están llevando a cabo labor son Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que unos hombres caldeos vieron, se dieron cuenta y fueron y reportaron al rey. Y le dijeron, rey, tú has dicho que los que no hacen tal cosa, hay que lanzarlos al horno de fuego. Entonces el rey manda a llamar a estos muchachos. Y a los muchachos se presentan delante de él, los 3 jóvenes, y les dice, mira, así es el edicto y esta es la consecuencia. Dice, y les voy a poner a tocar la música y si no se doblegan, serán lanzados al fuego de azufre. Serán lanzados al horno de fuego ardiendo. Y una de las cosas muy interesantes es que los amenaza a muerte. Y más que nada amenazarlos con muerte los pone en una situación como si fuesen ellos una figura de ajedrez, los puso en un jaque mate. Los puso entre la espada y la pared de mantenerse en su convicción, honrar a Dios, y la consecuencia sería arder en un horno de fuego, o 2, doblegarse y ya, estamos todos contentos. Y ese es el principio que como creyentes debemos de echar mano de nuestra fe y no doblegarnos. Tenemos una fe preciosa, una fe, ahora sí como dice el apóstol Pedro, más valiosa que el oro. Y cuando el Señor nos refina a través del fuego y permite las pruebas, es para hacernos mejor y para servirle y amarle y dar mejor testimonio para Él. Y aquí empezaremos nuestras observaciones y nuestra lectura de la Escritura. La primera observación o lección que puedo ver sobre la fe de Sadrach, Mesach y Abednego es que la fe es de rendición y no de control. Permíteme y les leo aquí mismo en Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 18. Observen el diálogo y la narración. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense, estar en esa jugada, como les platicaba, de ajedrez, en ese jaque mate, en el que o es esto o es muerte. Y en ese momento, ese es un momento hostil, ese es un momento candente, fuerte. Y estos 3 jóvenes simplemente dicen, ¿sabes qué? Ni nos vamos a defender. ¿Sabes qué? Y no es que estaban siendo irrespetuosos, muy respetuosamente, sino simplemente se pararon en la postura, se pararon en lo que era lo correcto, fueron obedientes y ejercieron su fe. Y una de las cosas es que la fe es de rendición, no es de control. Y a veces queremos controlar situaciones, queremos manipular ciertas cosas, queremos explicarnos, queremos poder dialogar o negociar algo. No, la fe es de rendición, no de control. Incluso una de las cosas muy bonitas, hay 3 palabras y expresiones que solamente se encuentran en la Reina Valera. De alguna manera no, por alguna manera no se encuentran en las otras versiones, pero tengan por seguro que en el original ahí están. Entonces por eso que para este pasaje sí voy a leer de la Reina Valera, estuve leyendo de la Reina Valera, y las 3 expresiones que me llamaron mucho la atención fue de que al Dios que servimos puede librarnos. Eso es una confianza. Es una confianza de que el Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es muy posible. Incluso vimos en el capítulo anterior, ¿cuál era la situación? Que el rey estaba pidiendo algo imposible. Pero aquí estaba Daniel, que también le pidió a sus 3 amigos que le ayudaran en oración, y Dios respondió a lo imposible.
Y eso es lo que la fe hace. La fe nos da una confianza de que Dios puede librarnos. La segunda expresión ahí en el versículo 17 dice que he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano Dios nos librará. Puede librarnos, esa es la certeza, pero también nos librará. Esa es una certeza increíble. Primero vemos la confianza de que Dios puede librarnos, vemos la certeza de que nos librará. Y cierta manera es bien interesante esa certeza de que nos librará porque Dios nos librará. Eso es verdad. Pero lo que lo hace bien suave, bien interesante es la otra parte donde dice, y si no. Y si no, sepa usted, oh rey, que no nos vamos a doblegar. Y si no, no hay problema. Y si no, no pasa nada. Esas son las versiones modernas. Y si no, no hay problema. Y si no, Él no deja de ser Dios. Y si no, no dejamos de caminar en obediencia. Y si no, no dejamos de ejercer nuestra fe en Él. Y si no, no importa. Y eso es bien clave. Y la razón que digo eso es porque a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia, hemos visto personas que su fin sí es ese. Y si no, no hay problema. Es decir, que han habido varios mártires a través de la historia de la iglesia, de la escritura también, que Dios no los rescata, no los libra en cuanto al problema temporal es, en cuanto a esa muerte. Pero Dios sí nos libra. Nos libra en cuanto a nuestro destino eterno. Nos libra en cuanto al aspecto divino, en cuanto a su deidad, en cuanto a lo que Él es para nosotros, en cuanto a su promesa para su pueblo. Sí nos libra. Y ahorita vamos a expandir más en ello. Pero me encanta la confianza, la certeza y la convicción con que estos tres jóvenes, imagínense enfrentarse a un problema, enfrentarse en una situación de jaque mate, en una situación donde estamos contra la espada y la pared y simplemente mi Dios puede. Y lo va a hacer. Y si no, no deja de ser mi Dios, no deja de ser rey. Imagínense si nos enfrentáramos con ese denuedo, con ese vigor ante las situaciones que nos enfrentamos a veces en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la vida, a veces por cosas que suceden naturalmente, a veces por nuestras propias consecuencias, pero no importa, pero el caso es que cuando somos enfrentados o estamos en esas situaciones muy difíciles, imagínense que como cristianos o personas que conocemos del Señor, que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo, que podamos decir, mi Dios puede, lo hará, y si no, lo hará. Y si no, lo hará que me va a librar de todos modos. Me recuerdo una escritura donde dice en Mateo que no nos preocupemos de quien mate el cuerpo, sino de que puede matar el alma. Porque el hombre solamente tiene dominio sobre el cuerpo de matarnos. Eso es lo único que el rey Nabucodonosor tenía: poder, influencia, habilidad. Era solamente de lo temporal del cuerpo. Eso era lo único que él tenía. Él no tenía control de nada más de ello. Es por eso que con ese denuedo le dicen, y si no, usted lo va a saber que no vamos a doblar rodillas a su estatua. ¿Qué es la fe? Esto me recuerda mucho de Hebreos 11:1. Dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y qué ejemplo tan más maravilloso. Una certeza de que Dios nos iba a librar, pero una convicción de lo que no se ven, porque no sabían lo que iba a suceder. No tenían esa certeza exactamente de que iba a suceder al punto de entrar a ese horno. Pero la confianza estaba en el Señor. Y eso es lo que la fe, una fe a prueba de fuego hace. El siguiente punto que veo aquí es que la fe es para adorar y no idolatrar. Si leemos Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6 y el 18 nos da un poquito más de contexto en eso. Dice, entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse
y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Y el versículo 18 que acabamos de leer. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Estos jóvenes estaban bien familiarizados con Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento del Señor, que era uno que metió en muchos problemas al pueblo de Israel porque no lo podían seguir. Incluso a través de la historia de Israel, desde el principio, a través del Éxodo, a través de todo el tiempo de Moisés, en el desierto, a través de los jueces, los profetas, los reyes, hasta ahorita donde ya no va a haber más reyes, donde ya no son una nación en sí que digamos, están en cautiverio. Es por eso que terminan en estos problemas, porque no salen del círculo de apostasía. Y constantemente el pueblo israelí era un pueblo que era bien idólatra. Constantemente se hacían imágenes o se daban a otras imágenes, se doblegaban otras imágenes. Pero estos jóvenes, en este momento de cautiverio, en este momento que por esta razón estamos aquí, han de haber pensado ellos, o sea, por esta razón nuestros ancestros nos pusieron en esta situación, es porque no sabían decir no a ídolos, no sabían decir no a imágenes. Incluso la palabra de Dios dice en Éxodo 20 que yo soy un Dios celoso, dice, y que nos prohíbe a crearnos, a hacernos imágenes y de posarnos y de adorarles, porque Él es un Dios celoso y toda la adoración y la gloria es para Él solamente. Y es por eso digo que la fe es para adorar y no idolatrar. Y a veces pensamos que el adorar o alabar a Dios tiene que ver con música, y ciertamente sí es un aspecto muy importante, pero la adoración y la alabanza, la verdadera alabanza y adoración se ve en obediencia a Él. Y aquí, qué manera tan hermosa como esos tres jóvenes adoran a Dios a través de su obediencia. Y dicen, no, así sea a filo de muerte, así sea quemándose en llamas. Incluso una de las cosas que me llama mucho la atención es tener esa fe en la que estás enfrentado literalmente con la muerte física, y decir, no hay problema. Recuerdo hace unos años platicando con Esteban, con nuestro pastor, sobre la fe, y le decía yo, ¿sabes qué? Le digo, amo al Señor y creo en el Señor y tengo mi esperanza en el Señor, le digo, pero la verdad sí me da miedo morirme algún día, le digo, porque pues es desconocido, aunque tenemos mucha literatura de parte de la Escritura en que nos da la confianza que va a pasar, pero le digo, yo sí me da un poco como de temor, le digo, es algo muy raro, le digo, y le digo, yo no entiendo cómo la gente cuando está en su cama o que está en situaciones así como estos mártires y si no, sepa usted, o sea, y si no, no hay problema, o sea, estoy listo para la muerte, véngase por mí, tráiganse todas las amenazas. Le digo, ¿cómo sucede eso? Le digo, Esteban, y me estaba platicando de que desde las etapas de nuestra fe, al principio hay una fe que nosotros nos adueñamos, que con la que estamos aprendiendo, con la que estamos utilizando, con la que estamos creciendo mucho, desarrollándonos, y luego a través vamos siendo tratados, probados por nuestra fe, somos siendo refinados, al punto de que al final no es una fe que nosotros nos adueñamos, es una fe que se adueña de nosotros. Y eso es algo bien bonito, porque eso es algo que veo específicamente en esta situación. Esta fe que tienen estos jóvenes es una fe que se ha adueñado de ellos. Es una fe que ha traspasado la locura humana. Es una fe que no mide el temor humano. Es una fe que, como les digo, se ha adueñado de ellos. Y dicen, ¿sabes qué? Mi Dios puede, mi Dios lo hará, y si no, sepa usted. Esa es una fe tremenda. Y la verdad es de que necesitamos usarlas para adorar al Señor. Muchas veces nos estamos doblegando mucho, y está más por venir todavía. Mucho más cosas donde el pueblo cristiano tiene que despertar, tiene que levantarse y decir, ¿sabes qué? Y recordarse de los estatutos con los que Dios no juega. Acordarse de que hay estatutos con los que Dios nos ha dado por nuestro bien. Y si no los seguimos, Dios va a tratar con nosotros, como lo está haciendo con el pueblo de Israel, que por 70 años no le pueden adorar, por 70 años no son una nación, por 70 años son esclavos,
habiendo salido de esclavitud para regresar a esclavitud, simplemente porque no pueden obedecer, simplemente porque no ejercen su fe como debe de ser. El siguiente punto que me gustaría compartir con ustedes es que la fe es para dar a conocer al Hijo de Dios. Lo voy a repetir, la fe es para dar a conocer al Hijo de Dios. Algo muy curioso sucede en esta historia. Leyendo más adelante, vimos la respuesta de ellos: nuestro Dios puede, nuestro Dios lo hará, y si no, no hay problema. Entonces el rey se enfurece, pero agresivamente. Y dice la Escritura que manda a calentar el fuego 7 veces más. Bueno, no se puede, no era literalmente 7 veces más, sino que es el número 7 solamente para hacer un énfasis de que estaba muy, muy caliente ese horno. No es como que había un termómetro de 1000 centígrados y luego era de 7000 centígrados, no, sino simplemente lo calentaron más de lo normal. O sea, tanto era su furia que querían que se consumieran, pero como que ya desapareciera el problema del coraje que tenía él contra ellos, porque lo habían desafiado, lo habían retado y le habían dado honra a Dios y no al Dios de él. Habían puesto primero a Dios y no al rey, a su majestad, como le dicen muchos de sus seguidores. Y una de las cosas que suceden es de que mandan a calentar el horno 7 veces más, o sea, lo ponen bien, bien caliente, ardiendo, está toda esa llama, ese fuego, que dicen que mandan a hombres fuertes de la comunidad, de la sociedad, para que lleven a estos hombres a este horno. Y no sé exactamente cómo era el horno, pero al parecer era como un tipo de túnel, y había una rampa, yo creo, que uno podía subir y ya luego de ahí echaba a las personas. Y de seguramente el rey tenía un vistazo bueno hacia ese túnel, porque vemos que él está viendo todo lo que está sucediendo. Entonces manda de inmediato, dice, incluso la palabra de Dios dice que así con sandalias, turbantes, todo, o sea, así de inmediato, nada de que vayan y despídense de la familia o pónganse a orar o le doy una segunda chance, no, nada, de una, pero ya. Y así los manda. Y dice que estos hombres van y los llevan y está tan caliente la llama que se mueren y se queman y se consumen las mismas personas que los están llevando a esta plataforma para dejarlos ir a ese horno que está ahí. Y luego sucede algo muy, muy, muy especial, y se los voy a leer en el versículo 24 y 25. Dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, y exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres, sin atadura, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. En el original, y ese se lo podemos ver en la Reina Valera, dice, la imagen del Hijo de Dioses. Y algo muy, muy curioso es de que estos hombres entran y ya son echados, están atados de manos, pies, no sé cómo van rodando, cómo entran al horno, pero entran. Y de alguna manera el rey está viendo todo. Y está muy interesante el panorama, porque como que al momento de que ellos entraron, se apareció esta cuarta persona, esta cuarta figura. Y muy curioso que dice el Hijo de Dioses. O sea, es una expresión muy, muy interesante, y lo que sucede aquí es que en la teología nosotros le llamaríamos una cristofanía. Una cristofanía es una apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su estado de ser encarnado. O sea, es un estado lo que se llama preencarnado. Y lo que se me hace muy, muy, muy curioso es de que la Biblia no registra diálogo entre los 3 jóvenes y la cuarta persona. Pero el diálogo es de la observación y del asombramiento del rey, de lo que él dice. Y eso me recuerda que cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra fe y nosotros estamos firmes en nuestra fe, Dios se aparece. Dios es visible. Dios deja un testimonio vivo. Y nosotros somos partícipes de ellos cuando nosotros somos obedientes y estamos echando mano de nuestra fe correctamente. Me pregunto, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y la gente ve a Dios en nuestras vidas? Yo sé que hay veces que hacemos decisiones que no son las más honrosas, las más honradas, y la gente no ve a Dios ahí. Pero yo sé que si estamos en obediencia,
conforme a los estatutos de Dios, ejerciendo nuestra fe, Dios se aparece. Y algo muy, muy curioso es de que en el capítulo anterior, la profecía que Daniel expuso a través de la interpretación del sueño era de que había mucho más contexto que simplemente el reino babilónico. El reino babilónico en ese tiempo duró nomás otros 50, 60 años, pero lo que Daniel pudo proveer eran 500 años o más de historial. Y aquí lo que nos hace esta imagen de la cristofanía del Señor es igual, es una sombra, es una probadita a lo que había de venir en 600 años más o menos de este momento, unos 550, 600 años de este momento, de que había de venir nuestro Señor para librarnos. Y no librarnos precisamente de la derrota temporal. Y ese es el siguiente punto que quiero enfatizar. El siguiente punto es recordar que la derrota temporal eventualmente dará paso al destino eterno. ¿Y qué me refiero con eso? Me refiero que en el Evangelio según Juan, Jesús dice unas palabras muy, muy alentadoras. Y nos dice acerca de la resurrección y de la vida eterna. Y nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice a su audiencia. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Es por eso que estos jóvenes tenían una fe que llegó hasta el Salón de la Fama en Hebreos 11. Porque si ellos eran de los de que nuestro Dios puede, nuestro Dios lo hará, y si no, sepa usted. Y si no, no hay problema. ¿Por qué? Porque eso había de cumplirse en Cristo Jesús. Ese cuarto personaje, esa cristofanía que vemos ahí, es solamente una probadita de lo que había de venirse a los muchos años al porvenir. Y aquí vemos las grandiosas palabras de Jesús que dice que el que cree en mí vivirá aunque muera. Y eso es de lo que Dios nos libra. Cuando regresamos otra vez a ese diálogo de esas tres expresiones de que Dios puede, Dios lo hará, en verdad nos apunta hacia la persona de Jesús. Incluso teológicamente la postura como cristianos es que toda la escritura que leemos, toda porción de escritura, y en específicamente el Antiguo Testamento, que apunta hacia la persona de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura apunta hacia la persona de Jesús, hacia el Hijo de los dioses, Hijo de dioses, dijo Nabucodonosor, que no tenía todo el contexto completo, no tenía un conocimiento limitado, pero déjame le digo, era el Hijo de Dios. Y en Él hay salvación, en Él podemos estar confiados, Él nos puede librar. Y esto es el Evangelio es que vamos a pasar tiempos difíciles, sí o sin Él. ¿Qué mejor que hacerlos con Él? ¿Qué más que pasarlos con Él? ¿Y qué más que acercarnos a Él? Y es por eso que ese recordatorio es bueno, que la derrota temporal eventualmente dará paso al destino eterno. O sea, Nabucodonosor les podría haber quitado la vida, pero inmediatamente el destino eterno, eso le pertenece al Señor. Y de manera tan hermosa, en obediencia, en fe, pues nos queda claro el panorama al porvenir. Me recuerda un poco de varios mártires que han muerto a través de la historia de la iglesia. Algunos, para mencionar, en breve, te podría decir John Huss. John Huss, él es un individuo que en 1415 lo quemaron por proclamar, por enseñar en contra de las herejías y por corregir las herejías de la Iglesia Católica. Y dicen que cuando lo estaban quemando se podía escuchar él cantando salmos al Señor. El Señor no lo liberó de esa derrota temporal. Pero déjame decir una cosa. Eso dio paso, pavimentó el camino al destino eterno. El hombre solamente puede quitarnos la vida,
no tiene control del alma. Michael Sadler, en 1525, otro mártir también del Evangelio, dice que a él le cortaron la lengua para que dejara de testificar y lo pusieron en una plataforma para quemarlo, y mientras lo estaban quemando, sostuvo 2 dedos para decirle a sus hermanos y hermanas que estaban presentes que él lo podía aguantar, que su Dios le daba la fuerza para aguantar las llamas del fuego. Un tercer ejemplo, muy especial, que a mí me gusta mucho personalmente, es el de William Tyndale. Yo, siendo una persona bilingüe que habla español e inglés, he disfrutado mucho la traducción en inglés a través de los años, igual como el español. Y hace años tuve la oportunidad en una conferencia de pastores en Los Ángeles de ver una Biblia de William Tyndale de 1528. Y la sostuve en mi mano, la pude tocar, la pude ver, y fue muy especial porque las impresiones eran muy diferentes. Era muy difícil imprimir las traducciones, todo. O sea, todo es muy fácil. Ahora todo es catálogo electrónico, todo se imprime en segundos, pero esto era muy complicado. Era un arte, y más que el arte, les costó la vida a varias personas, específicamente a William Tyndale. Y dice la Biblia que cuando lo hallaron, porque no lo podían hallar por mucho tiempo, pero ya cuando lo hallaron, lo estrangularon y lo quemaron a muerte. Igual, regresamos a la expresión de que nuestra fe es una fe a prueba de fuego. Una fe a prueba de fuego. Usted tiene una fe a prueba de fuego. Pues es don de Dios. Echemos mano de ellos, hermanos, amigos. Y si tú no conoces al Señor, te invito a que le creas. Te invito a que te lances en fe hacia Él. Que aunque estés muerto, vivirás, como dice Jesús. La promesa de la resurrección. Y uno de mis más favoritos mártires es Policarpio, que fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Y a él lo quemaron y le pidieron que se doblegara, que negara su postura de Dios, que negara su postura del Evangelio, y no lo hizo. Entonces lo iban a quemar, y al quemarlo le preguntaron que si querían atarlo, que si quería estar atado o no, y dijo que no, que el Dios que él sirve le iba a dar la fuerza para aguantar las llamas del fuego. E incluso cuando le pidieron que lo negara, él dijo: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado, nunca me ha quedado en mal. Incluso sigue su diálogo y le dice a ellos, dice: ustedes me amenazan con una llama temporal, porque la llama pues era temporal, porque no se demora mucho para quitarle la vida a alguien cuando está en un horno de llama. Dice: pero ustedes ignoran del juicio eterno con una llama que no se apaga. Eso ignoran ustedes. Y la verdad que al estar aquí presente en este contexto, vemos de que nuestro Dios es bien grandioso. Vemos de que hasta en las peores situaciones, hasta en sociedades súper anti Dios, súper anti Cristo, súper anti lo que sea, Dios nos puede dar favor. Dios puede hacer grandes cosas. Vemos que aunque estemos en tierra extranjera, que aunque estemos como foreños, aunque estemos tan lejos de nuestra gente, nuestras costumbres, de nuestras prácticas, aunque nos toque abandonar nuestra lengua, nuestra etnia, nuestra nacionalidad, por lo que sea, Dios puede hacer cosas grandes donde nos encontramos. Lo que vemos también es de que Dios nos ha dado una fe, y es para que esa fe sea una fe a prueba de fuego. Y lo que veo es que sí podemos hacer las cosas con denuedo y con confianza, con certeza y con convicción. Y para concluir me gustaría comentar que muy apropiado lo que expresó el rey Nabucodonosor. Al final de todo, cuando ve cómo estos jóvenes lo desafiaron, se mantuvieron firmes para el Señor, toda la experiencia de lanzarlos a este horno de fuego y hasta mueren los soldados que le iban cargando, y luego ver la apariencia del segundo miembro de Jesús en una forma preencarnada allí,
y decirles, ¿sabes qué? Les dijo, salgan de ahí inmediatamente. Se dio cuenta de que Dios estaba con ellos. Y ya cuando salieron, dice la palabra de Dios, que ni olían a humo, que no se habían consumido nada, ninguna lesión, nada, estaban intactos. Y ante tan gran milagro, tan gran obra divina de Dios, dice entonces el rey Nabucodonosor al final del versículo 29, dice, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No sé qué tanto se lo creyó eso Nabucodonosor, pero una cosa sí es cierto, dijo algo cierto, dijo la verdad. No hay otro Dios que pueda salvar como este, como el Dios de Israel. Prueba al Señor, que es el único que puede librarte. No sé qué audiencia seamos el día de hoy, pero no seamos como Nabucodonosor, que al ver vez tras vez la grandeza del Señor y de no lanzarse en fe hacia Él. Y si conocemos al Señor, seamos obedientes, hermanos. Sigamos acercándonos a Él, como dice Santiago, para que Él se acerque a nosotros. Confía en Él y Él hará. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y esas historias que al parecer son historias como para niños, infantiles, para adultos, nos reta hasta más, Señor. Y te pido que tú nos ayudes, a servirte, a amarte, a obedecerte, a caminar en fe de una manera que te agrade. Queremos agradarte en todo, en toda manera. Queremos alabarte, queremos rendirnos a ti. Queremos que cuando pasemos por diversas pruebas, que la gente vea a tu Hijo, que la gente vea a Cristo enaltecido, que no nos gane el orgullo, ni el qué dirán, ni los porqués, ni lo que sea, sino de que con que tu nombre sea exaltado, Señor, que esa sea nuestra motivación, que nuestra motivación sea obedecerte, sostener tus estatutos que tú nos has dado para guardarnos a nosotros mismos. Nunca de privarnos de nada, al contrario, siempre para guardarnos y cuidarnos. Y aquellos que no te conocen, Señor, que han escuchado el mensaje, te pido que tú trates con sus vidas y que ellos puedan lanzarse hacia ti, que ellos te puedan conocer como el único Dios que puede hacer estas cosas, el único Dios que puede librar, como dijo Nabucodonosor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de una sociedad que constantemente se está distanciando de ti, de una sociedad que constantemente quiere menos de ti, tú sigues en tu trono y te sigues moviendo, sigues obrando, te sigues manifestando de maneras hermosas y poderosas en nuestros medios. Y tú sigues siendo Dios. Y en eso podemos confiar. Y esa es nuestra certeza y la convicción que tenemos en ello, Señor. Y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo no más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi
persistiré. Veo al frente, no volveré atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, porque está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all these things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí